En los últimos años, la demanda de casas de parto, centros de nacimiento, ha ido en aumento de forma constante. Los factores son múltiples. En primer lugar, la evidencia científica. Hay evidencia científica de que en un centro de nacimiento dirigido por matronas, liderado por matronas, hay la misma seguridad, la misma mortalidad, la misma morbilidad, con menos cesáreas, menos forces, menos ventosas, menos intervencionismo en general. Entonces, hay un aumento de concienciación sobre los beneficios del parto natural, concienciación a nivel de las instituciones, concienciación a nivel de las asociaciones, concienciación a nivel de las madres embarazadas. Hay mayor disponibilidad de información sobre las casas de parto y hay un aumento de confianza de las comadronas en sí mismas. Las comadronas son las profesionales del parto normal y son las profesionales que asisten al parto en las casas de parto. Las mujeres embarazadas cada vez tienen más claro que quieren un parto natural, un parto respetado, un parto en un ambiente tranquilo, familiar, con el apoyo de una matrona conocida, cercana y nadie más. Los requisitos para montar una casa de partos son diferentes en los distintos países. En México, la norma oficial mexicana 007 regula la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y la atención de la persona recién nacida. En Colombia, los temas no están muy claros. Lo recomendable es consultar directamente con las autoridades locales. En Argentina, para la habilitación de maternidades, se requiere una serie de documentaciones específicas que incluyen pues, una nota de solicitud, un título de propiedad, un contrato de localización, un plano del establecimiento, un contrato con la empresa de recolección de residuos biopatogénicos, la plancheta de habilitación, el certificado de vacunación, etc. En otros países de Latinoamérica, pues la situación es diferente en cada país. En España depende de cada comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma tiene sus propias regulaciones y hay que consultar a las autoridades sanitarias de cada comunidad. En Estados Unidos está la Asociación Estadounidense de Centros de Maternidad, que es la asociación que a nivel nacional promueve los centros de nacimientos y realiza la acreditación. En cuanto al financiamiento, la financiación debería ser en gran medida pública porque es un bien social. Una casa de partos, un centro de nacimientos es un bien. Hay evidencia clara de que es mejor parir en un centro de nacimientos independiente de la unidad hospitalaria que en un hospital. Entonces, el financiamiento público se puede conseguir. Luego hay organizaciones de atención médica, hospitales, empresas de salud que pueden estar interesadas en participar o en ser las propietarias de un centro de nacimientos. Es importante contactar con los seguros. Los seguros deben reembolsar el costo de un parto en un centro de nacimientos. Y bueno, pues puede haber también subvenciones. Es fundamental la diversificación de los flujos de ingresos. Por ejemplo, una casa de nacimientos no puede solo atender nacimientos en la casa de partos, sino también puede atender el mismo equipo nacimientos en el domicilio y pueden realizar actividades de preparación a parto en la sala de grupos de la casa de nacimientos. Pueden realizar consultas de lactancia o consultas de psicología de pareja, por poner algunos ejemplos. Es fundamental que haya métricas de rendimiento para medir, para tener claro el análisis financiero y saber que la viabilidad económica está continuando. En cuanto al personal, el personal son matronas que tienen que tener en común unos valores, una filosofía, unas competencias, deben estar formadas, deben tener habilidades interpersonales también, de comunicación, muy importante, y deben tener una adecuada formación y una adecuada experiencia. Las comadronas que trabajan en una casa de partos deben recibir formación continua en cuanto a la fisiología del parto y del nacimiento, formación continua en cuanto a la reanimación neonatal básica,
Formación continua en cuanto a la evaluación y manejo de complicaciones del parto, atención al recién nacido, evaluación continua en lactancia materna, muy importante, y en atención a mujeres con necesidades especiales. Es muy importante la cohesión del equipo de matronas que llevan una casa de parto. Es muy importante para ello que haya reuniones regulares del equipo, que haya formación y desarrollo conjunto y que haya participación en actividades sociales y también en actividades lúdicas. Cuando se lleva una casa de partos es importante pues que haya unos estándares que estén formulados claramente mediante unas variables que se puedan medir, que nos digan si estamos trabajando bien o no. Deben implementarse protocolos basados en la evidencia, es fundamental. Debe haber una capacitación continua del personal, una formación continua. Y debe haber un feedback de los pacientes, una retroalimentación para saber cómo está funcionando. Y por último, es muy importante la colaboración, lo que en inglés se llama el benchmarking, marketing, participar en redes o centros, en redes de centros de nacimientos, colaborar con otras instituciones. Es esencial compartir experiencias, organizar encuentros, congresos, reuniones. Si quieres que se cree una casa de partos, un centro de nacimientos en la localidad donde tú vives, es fundamental que tú tires del carro. Tú puedes hacerlo. Estas cosas dependen habitualmente de personas poderosas, de personas con influencia, de políticos, pero una persona individualmente puede tirar del carro y puede al final conseguirlo. Hay múltiples antecedentes de cómo se han conseguido cosas porque una persona o un grupo pequeño de personas tiraba del carro. Entonces, debes hablar de ello, debes educar a la gente, formar a la gente en los beneficios del parto humanizado y del parto en una casa de partos, hablar con organizaciones que estén trabajando en líneas parecidas o crear esas organizaciones. Si no hay una asociación en tu localidad, puedes crear una asociación de personas que están luchando por un parto más natural, un parto que no sea en las condiciones, en las unidades dedicadas a las emergencias del parto, porque el parto normal, el parto natural es otra cosa, debe tener una localización, un entorno, una actitud profesional sobre todo muy diferente de la atención a las complicaciones y a las emergencias del parto. Y así es como los partos van a tener mejores tasas de intervencionismo y mejores resultados a todos los niveles. Puedes empezar por investigar sobre el tema, aprender todo lo que puedas sobre centros de nacimiento y después ir desarrollando lo primero una visión clara de lo que quieres, una visión clara de cómo sería el centro de nacimiento ideal en tu localidad. Después desarrolla un plan de acción, qué pasos vas a dar, qué objetivos quieres alcanzar. Un plan detallado del proyecto que incluya aspectos como la ubicación, el diseño y cuando lo tengas todo ello, prepara un plan de negocio sólido y haz propuestas. Dirígete a las instituciones públicas y dirígete a las instituciones privadas y dirígete a las asociaciones de mujeres. La mayoría de instituciones públicas y privadas, cuando se les habla de centro de nacimientos o de parto fuera del hospital, les entra el pánico. ¿Por qué? Porque tienen pánico a las demandas judiciales, a los problemas judiciales cuando exista una complicación. Pero la evidencia científica está de tu lado. La evidencia científica dice que si el parto normal se atiende fuera de las unidades donde se atienden las emergencias del parto, va mucho mejor. Eso sí, si organizas o colaboras en la organización de una unidad de nacimientos, un centro de nacimientos público o privado, es fundamental hacer las cosas bien. Y lo principal para evitar problemas judiciales es el consentimiento informado de cada acto sanitario que se realice. Todo debe estar firmado por la mujer, firmado por la embarazada.